La llave que deslizó en mi mano. Me llamo Karina Morales. Tengo 66 años. Cuando por fin pisé el vestíbulo del Hotel Encino, en el centro de la Ciudad de México, las piernas ya no me respondían. El vuelo desde Oaxaca se había retrasado casi 4 horas y lo único que quería era una ducha caliente y una cama que no se sacudiera como asiento de avión. Dejé la maleta frente al mostrador y traté de sonreírle a la muchacha del turno nocturno. En su gafete decía Karen. Me saludó con cortesía, pero algo en su voz sonaba tenso, como si llevara mucho rato conteniendo el aire. Le entregué mi identificación. Tecleó mi nombre. Parpadeó frente a la pantalla y volvió a teclear. El poco color que tenía en las mejillas se le fue de golpe. Señora Morales. Un momentito susurró. Miró hacia atrás. No con esa displicencia habitual del personal de hotel, sino con movimientos rápidos y nerviosos, como quien revisa si una sombra los sigue. Sentí aquella irritación vieja y conocida que me da cuando me tratan como si, por la edad, ya estuviera medio oída o fuera de cristal. Enderecé la espalda, dispuesta a decir que todo estaba bien y que solo quería mi habitación. Pero antes de que abriera la boca, Karen deslizó una tarjeta llave sobre el mostrador. El gesto fue tan discreto que parecía escondido. Cambié su habitación, dijo bajito. Le temblaba la mano lo justo para que yo lo notara. Por favor, tome esta. Fruncí el ceño. ¿Por qué? ¿Le pasa algo a la que reservé? Karen tragó saliva. Señora Morales, si alguna vez hace caso a sus corazonadas, ponga una cámara oculta en su cuarto esta noche. La voz se le quebró al final. Por un segundo no pude respirar. Esto no era broma. No era una chava exagerada. Estaba muerta de miedo. Bajó la mirada y retrocedió, como dando por terminada la plática. Tomé la tarjeta, sintiendo su peso frío en la palma. Lo que fuera que la había asustado me estaba tan cerca que no se atrevió a decir ni una palabra más. Recogí la maleta y caminé hacia los elevadores. El murmullo del vestíbulo de pronto se volvió ensordecedor. Karen no dejó de mirarme hasta que las puertas se cerraron. Lo último que vi fueron sus manos apretadas contra el pecho, como rezando para que le hiciera caso. Arriba, el pasillo se alargaba bajo una luz dorada y tenue. Apreté la tarjeta. No sabía qué me esperaba detrás de esa puerta que ella me había dado, pero sabía que no iba a dormir sin revisar cada rincón y que no iba a ignorar su advertencia. Una cámara pensada para cosas más inocentes. Las puertas del elevador se cerraron con un golpe suave y me quedé ahí parada, agarrada del pasamanos. El susurro de Karen se me pegaba como aire frío. Intenté quitármelo de encima, diciéndome que era joven, que estaba cansada, que quizá tenía miedo de algo que nada tenía que ver conmigo. Pero la verdad llegó más lenta y más pesada. Tenía miedo de verdad. Mientras subía, pasé el pulgar por el borde de la tarjeta. Ponga una cámara oculta en su cuarto. Había dicho una frase que normalmente te haría correr de regreso, exigiendo explicaciones. Yo seguí avanzando, demasiado agotada para pelear, demasiado inquieta para hacer lax a un lado. No siempre había sido tan cautelosa. Años dando clases me habían afilado el instinto, y los años después de perder a mi esposo Rafael me obligaron a escucharlo. Mis hijos, ya los dos rondando los 40, se preocupan cada vez que viajo, pero nunca los he dejado frenarme. Me costó demasiado trabajo reconstruir una vida después del duelo, como para dejar que el miedo la achicara otra vez. Las puertas se abrieron. Salí al pasillo arrastrando la maleta. Mi respiración sonaba más fuerte de lo normal. Me dije que era el día largo, no el miedo. Dentro del cuarto dejé la maleta en la silla y me senté al borde de la cama. El silencio era denso, como si las paredes también contuvieran el aliento.
Saqué del bolsillo delantero de la maleta la camarita que mi nieta Tania me regaló la Navidad pasada. Se había reído mucho al envolverla. Para que espíes a Luna cuando viajes, me dijo. A ver si la cachas tirando las macetas. Sonreí apenas al recordarlo. El aparatito no era más grande que una piedra lisa. Puro plástico suave y una lucecita que parpadeaba al encenderse. Lo volteé en la mano, sintiendo lo absurdo del asunto. Estaba hecha para travesuras de gata, no para advertencias susurradas por recepcionistas temblorosas. Sonó el celular. Era mi hijo Gabriel. «Mamá». «¿Llegaste bien?», titubeé antes de contestar. «Acabo de entrar al hotel. Tan tarde, ¿suenas agotada?» «Y lo estoy». El vuelo fue eterno. Tragué saliva. Pasó algo raro en el mostrador. ¿Qué tipo de raro? Su voz se tensó de inmediato. La recepcionista me cambió de cuarto sin dar muchas explicaciones. ¿Te dijo por qué dudé? Decirlo en voz alta era como alimentar el pánico. Me dijo que pusiera una cámara oculta en el cuarto. Silencio. Luego una respiración brusca. «Mamá, ¿por qué te diría eso?» «No lo sé». La voz se me quebró sin permiso, pero lo decía en serio. «Por favor, cierra con doble seguro. Revisa todo. Si algo te parece raro, ¿llamas otra vez al mostrador?» Su preocupación me envolvió como cobija y cadena al mismo tiempo. Lo quería por eso. Odiaba que pensara que no podía con una noche sola. «Estoy bien», dije suave, «solo cansada». Suspiró. «Mándame mensajes si pasa cualquier cosa». «Lo haré». Cuando colgué, miré otra vez la camarita. A lo mejor Karen estaba nerviosa. A lo mejor yo le estaba dando muchas vueltas. Pero el cansancio tiene la virtud de quitarle las sonrisitas de cortesía a las señoras grandes. Esas sonrisas que ponemos para que los demás crean que todo está bien. Esa noche el instinto pesó más que la buena educación. La conecté al celular. Esperé la lucecita verde y la puse en el buró, apuntando hacia la puerta. Dejarla ahí me calmó un poco. No estaba indefensa. No estaba ingenua. Revisé el pestillo otra vez. Me senté en la cama y dejé que el silencio se acomodara mientras la cámara velaba. Un cuarto que no me correspondía. La habitación 512 quedaba al fondo del pasillo. Después de una esquina que se sentía más callada que el resto del piso. Mi reservación original estaba del otro lado, cerca de los elevadores. Según el correo de confirmación, este pasillo era distinto, como si el aire mismo guardara algo. Metí la tarjeta, el clic del cerrojo. Entré rápido y cerré con más fuerza de la que quería. El silencio cayó de golpe. Dejé la maleta y girseté el pestillo. Luego me acerqué para asegurarme de que hubiera quedado bien puesto. Ahí fue cuando los vi rayones delgados alrededor de la placa metálica donde encaja la chapa. No eran nuevos, pero tampoco viejos. Los toqué apenas. «Esto no es de uso normal», murmuré. Mi voz retumbó demasiado. Abrí la puerta apenas un poquito para asomarme. La cámara del techo. En la esquina del pasillo. Apuntaba un poco desviada de mi puerta. Como si alguien la hubiera movido a propósito. En todos mis años de viajar, nunca había visto una cámara enfocando un pedazo de alfombra vacía. Cerré rápido y volví a echar pestillo. Se me puso la piel chinita. Lo que fuera que Karen había visto en su sistema, lo que la había puesto pálida, no eran nervios. Tomé la camarita del buró y la levanté. «Va», pues susurré. «Vamos a hacer esto bien». La conecté al celular y caminé por todo el cuarto, probando alturas, revisando la imagen. Al final la puse en el escritorio, acomodándola con un folleto doblado para que enfocara directo a la puerta y un pedazo de la cama. Si alguien intentaba entrar, aunque fuera en silencio, el sensor de movimiento lo agarraría.
Le mandé mensaje a mi hermano Leonel en la 512. Me cambiaron de cuarto. Algo no anda bien. Llamó al instante. ¿Qué significa no anda bien? Su voz traía esa firmeza de hermano mayor que nunca pierde. El cerrojo tiene rayones, dije, y la cámara del pasillo apunta sasata a la nada. Eso no pasa en un hotel decente, respondió. Mantente alerta. ¿Quieres que llame a alguien? No dije rápido. Solo quería que supieras dónde estoy. Hizo una pausa. ¿Crees que Karen vio algo? ¿Algo de tu reservación? No lo sé, pero no quería que me quedara en la habitación original. Leonel soltó el aire despacio. Está bien. Deja la cámara encendida. Quiero que duermas con el celular a un lado. Esa era la idea. Colgamos y puse el teléfono en la mesita. El cuarto se sentía demasiado quieto. No peligroso todavía, solo ajeno, como si antes hubiera pertenecido a alguien más y aún lo recordara. Me senté al borde de la cama mirando la lucecita verde de la cámara oculta, firme y tranquila. Lo único en el cuarto que parecía saber exactamente para qué estaba ahí. El hombre que vigilaba el mostrador. Me dije que solo bajaría por agua y algo de comer antes de dormir. Nada más. El pasillo estaba en silencio, pero algo se me encogía con cada paso, como si el edificio mismo guardara la lengua. Al abrirse las puertas del elevador, las luces del vestíbulo me recibieron suaves. Karen seguía detrás del mostrador, los hombros hundidos, los ojos clavados en la pantalla. Levantó la vista cuando me acerqué y me regaló una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Todo bien, señora Morales? Sí, mentí, aunque la respuesta sonó floja. Solo quiero algo de tomar. Antes de que pudiera contestar, sus ojos se dispararon por encima de mi hombro, rápidos, filosos, y luego bajaron de nuevo. Me giré un poco. Un hombre estaba junto a una columna cerca de los sillones. Gorra sencilla, chamarra oscura, manos en las bolsas. No esperaba cuarto. No preguntaba direcciones. Vigilaba, no al decorado. No a la puerta principal, vigilaba el mostrador y los elevadores. Nos vigilaban y apató aquí a nosotros. Cruzamos miradas un segundo. Nada raro en su cara, pero algo en su postura me apretó el estómago. Karen habló otra vez, más bajo. Las máquinas expendedoras están por aquel pasillo. ¡A la derecha!, señaló un corredor cerca de las salas de juntas. No el que pasaba más cerca del hombre. Asentí. Gracias. Sus dedos tamborileaban ansiosos sobre el mostrador. Los detuvo en cuanto notó que los veía. El pasillo al que me mandó estaba vacío. A mitad del camino vi un carrito de limpieza estacionado junto a un rincón sin salida. Ni una sola mucama. Ningún cuarto cerca. No tenía sentido que estuviera ahí después de medianoche. Me detuve. Escuché. Ni un ruido, ni movimiento detrás del rincón. Solo el zumbido de las luces y el eco lejano de pasos en el vestíbulo. Volvieron mis años en los salones de clases, esa lectura silenciosa del ambiente, de la gente, de la tensión que nadie quiere nombrar. Agarré 2 aguas y un paquete de galletas y regresé casi corriendo. El hombre seguía ahí, exactamente en el mismo lugar, la mirada saltando hacia los elevadores. Karen no levantó la vista cuando pasé, mantuvo la cabeza baja, los hombros tensos, como si fingir que no existía la protegiera. Entré al elevador. Las puertas se cerraron entre nosotros. La mirada del hombre me siguió hasta el último pedacito de luz. La luz roja de la cámara, ya de regreso en la 512. Cerré con pestillo antes de dejar el agua en la mesita. La lucecita roja de la cámara parpadeaba tranquila desde el escritorio, recordándome que alguien más me había dicho que temiera este cuarto antes de que yo pusiera un pie en él. Toqué el celular y marqué a Gabriel. Su cara apareció en la pantalla, borrosa por la luz baja. «Mamá, ya deberías estar dormida», dijo.
Lo sé. Fue un día muy largo. Entrecerró los ojos. Estás en la cama pero vestida. ¿Qué pasó? Dudé. La del mostrador. Karen. Me cambió de cuarto. Dijo que era más seguro. ¿Qué significa eso? La verdad no lo sé. Admití, pero estaba asustada. Gimió bajito. «Mamá, los hoteles no cambian cuartos porque sí». ¿Le preguntaste? Estaba demasiado cansada. Y ahora le estoy haciendo caso. Miró fuera de cámara, seguramente imaginando todas las cosas horribles que puede esconder un hotel. No abras esa puerta por nada del mundo. Ni a limpieza, ni a mantenimiento. A nadie. Antes de que pudiera tranquilizarlo. Agregó: «Mándame mensaje cada ratito. Gabriel, no tengo 12 años». Sonrió a pesar de todo. «Ya sabes que solo ando de metiche porque te quiero». «Lo sé». Colgamos y marqué enseguida a Leonel. Contestó al segundo timbrazo. «Hermana, ¿llegaste? Sí». «Suenas tensa». «¿Qué pasa?» Le conté todo el cambio. El susurro de Karen. El hombre raro en el vestíbulo. El silencio de Leonel duró un buen rato. «¿Ya pusiste la camarita que te dio Tania?», preguntó al fin. «Sí». «Bien. Deja el pestillo puesto. Si alguien toca, míralo por la mirilla. Cualquiera, aunque diga que es de seguridad». «Lo sé». «No. Karina, escúchame». Su voz se endureció, recordándome que él había pasado décadas leyendo el peligro para ganarse la vida. «Me llamas si algo te huele mal. Aunque sea un ruido raro o puro presentimiento, no lo dudes». La orden me cayó pesada en el pecho. «Está bien». Colgamos y me quedé al borde de la cama mirando la transmisión de la cámara. El pasillo vacío, la alfombra apagada, la sombra leve del marco de la puerta. Ni un paso, ni un alma. El silencio debería haberme calmado. Apagué la lámpara de la mesita y me metí bajo las cobijas. El cansancio me jalaba los párpados. El celular vibró una vez. No era llamada ni mensaje, era la app de la cámara actualizando. Por costumbre lo agarré. Al principio la imagen parecía igual. Luego lo noté sutil. Casi nada. La perilla se movió. Apenas... Ni siquiera hizo clic. Solo un giro lento. De prueba. Como si alguien del otro lado quisiera saber si yo estaba despierta. Huesos viejos. Miedo nuevo. El sueño no llegaba. Me quedé de lado. Una mano sobre el celular, la otra debajo de la almohada, como cuando Rafael aún vivía. En aquellos tiempos, las noches en cuartos ajenos no me quitaban el sueño. Me sentía protegida solo porque alguien respiraba a mi lado. Ahora solo era mi propia respiración, temblorosa y cortita, llenando la oscuridad. Cada ruido del edificio se oía exagerado. El elevador zumbaba lejano. Las tuberías chasqueaban suaves en las paredes. Una puerta se cerró en otro piso. Pero la vibración llegó hasta mi marco. La lucecita roja de la cámara parpadeaba constante. Testigo mudo de mi miedo. Me dolían los huesos del viaje largo. Huesos viejos. Articulaciones tercas. Recordatorios de que ya no era la maestra que corría detrás de adolescentes por los pasillos sin pensarlo 2 veces. El cuerpo se había puesto lento. Pero la cabeza no. Esa mezcla fragilidad y lucidez me hacía sentir expuesta de una manera que detestaba. A eso de la mitad de la madrugada, unos pasos suaves pasaron frente a mi puerta lentos, medidos. No la marcha rápida de un huésped buscando su cuarto. Se detuvieron justo enfrente. Me tapé la boca con la mano, conteniendo la respiración. Un susurro leve se coló por debajo de la puerta. No eran palabras. Era más bien aire con intención. Luego silencio. Los pasos se alejaron, cuidadosos, de uno en uno. Esperé hasta que el silencio volvió a instalarse. Luego me obligué a levantarme. Las rodillas se quejaron al tocar el piso frío. Me acerqué a la mirilla y pegué el ojo. Nada. Ni sombra.
ni movimiento. El pasillo desierto. El corazón me martilleaba tan fuerte que lo sentía en la quijada. Apoyé la frente en la puerta, escuchando, al no oír nada más. Giré el pestillo otra vez, aunque ya estaba puesto, y empujé la cadena para asegurarme. El metal estaba tibio de mi tacto anterior. Demasiado tibio. Como si alguien más lo hubiera tocado hace poco. No eres una abuelita fácil. ¿Verdad?, me susurré. La voz pequeña pero firme. Enderecé la espalda. Levanté la barbilla y fui al escritorio a revisar la transmisión. El pasillo seguía vacío. Ni un parpadeo. Aún así, el susurro había sido real. La pausa frente a mi puerta había sido real. El cuerpo podía ir más lento. Pero mis instintos habían sobrevivido décadas de aulas, tragedias y una viudez que me enseñó la diferencia entre preocupación y advertencia. Apagué la luz principal y volví a la cama, dejando encendida la lámpara más cercana a la puerta en su nivel más bajo. El resplandor apenas llegaba a unos centímetros, pero bastaba. Me quedé con los ojos abiertos, escuchando cada aliento del edificio, cada paso lejano, cada roce del aire contra la puerta. Lo que viniera después, lo recibiría despierta. Gritos en mi puerta. El edificio por fin empezaba a dormirse. Los pasos de antes no habían vuelto y el zumbido del ventilador se había vuelto casi nana. Dejé que los ojos se me cerraran. La lámpara en lo más bajo. El celular en la mano. Entonces el grito rompió todo. Atravesó el pasillo con una fuerza que me sacó del sueño, antes de entender qué era un grito de mujer. Crudo, roto, lleno de un terror que ninguna imaginación podría inventar. Me incorporé de golpe, el corazón chocando contra las costillas. Otro grito, más cerca, tan cerca que parecía derramarse directo por mi puerta. «¡Por favor!», sollozó una voz. «¡Por favor!». Que alguien. El resto se perdió en otro alarido. Me tambaleé hacia la puerta, los dedos ya en el pestillo antes de que la cabeza reaccionara. El metal quemaba. Algo golpeó la puerta con fuerza, sacudiendo todo el marco. La cadena vibró violentamente. «¡Ayuda!», gritó la mujer. La voz se le quebraba en llanto. «Por favor, él». Otro golpe la cortó. La fuerza levantó polvo del marco superior. Me quedé helada, la mano temblando sobre el pestillo. Si abría, quizá la salvaba. Si abría, quizá moría. Pegué la oreja a la puerta. La camarita del escritorio pitó suave movimiento detectado. El celular vibró con la alerta. En la transmisión en vivo, una sombra se retorcía en el pedacito de pasillo que alcanzaba a ver. La silueta de una mujer se desplomó hacia mi puerta. La sombra de un hombre encima. Su mano golpeó el umbral, las uñas arañando la alfombra. «¡Para!», suplicó. La voz rota. «Por favor». Otro impacto. Un gruñido. El cuerpo de ella salió violentamente del encuadre. Retrocedí un paso, luego otro. Se oía su respiración entrecortada, desesperada. Y luego una voz masculina baja, murmurando algo que no entendí. Otro golpe. Un sonido suave, como aire escapando de unos pulmones, y después silencio. El tipo de silencio que te retumba en los oídos. Me agarré de la mesita para no caerme. Respiraba corto y rápido. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el celular. La transmisión seguía mostrando el pasillo tenue. Pero ahora solo quedaba una sombra ancha, lenta, pasando despacio frente a mi puerta. El hombre se detuvo. Su sombra se paró exactamente donde había estado la de ella hace un instante. Luego algo rozó mi puerta. Una yema, una palma, deslizándose lento por la madera. Probando, buscando. Me tapé la boca con las dos manos para no dejar salir el grito que me trepaba por la garganta. Ahí se quedó una eternidad. Después su ave susurró algo. No entendí la palabra,
pero el tono era tranquilo, calmado, como si hablara consigo mismo. Sus pasos se alejaron al fin, lentos, sin prisa, perdiéndose en el pasillo. Me quedé parada, las rodillas temblando, mirando la puerta hasta que la vista se me nubló. La luz de cortesía bajo el marco brillaba en una línea delgada y constante. Nada se movía del otro lado, pero aún sentía su último grito vibrando en el aire, como si se hubiera metido en las paredes. La necesidad de abrir peleaba dentro de mí con el instinto de seguir viva. Tomé el celular con la respiración entrecortada y revisé otra vez la transmisión. El pasillo vacío. La mujer había desaparecido. Solo quedaba una mancha de sombra donde había suplicado ayuda. Seguridad. Quiere que abra. El silencio. Después del grito de la mujer se sentía mal, demasiado quieto. Demasiado repentino. Me quedé congelada mirando la puerta como si pudiera cobrar vida sola. La transmisión del celular ya solo mostraba la luz amarillenta del pasillo. Entonces, tocaron. No desesperado. No violento. Un golpecito educado. Medido. Señora, llamó un hombre bajito. Habla seguridad del hotel. Necesitamos confirmar que está bien. La voz se coló bajo la puerta como aliento tibio. Tranquila. Suave. Practicada. Se me aceleró el pulso. Me acerqué despacio, pero me quedé a buena distancia. Señora, repitió, solo necesito que abra un momento para una revisión de seguridad. La garganta se me cerró. Enséñeme su gafete por la mirilla. Por favor. Pausa. Luego pasos que se movieron un poco de lado, fuera del alcance de la mirilla. No será necesario, dijo. El protocolo requiere confirmación visual desde dentro del cuarto. Así no funciona el protocolo. Respondí. La voz me salió más firme de lo que me sentía. Otra pausa. El barniz de cortesía se estiró más. Señora, necesito que colabore, dijo, el tono más bajo. Alguien reportó un disturbio en este piso. Su habitación fue señalada. Aquí estoy bien. Soltó el aire fuerte, como si yo fuera la irracional. Mire, estoy tratando de ayudar. No quiere que esto se haga más grande. ¿Verdad? Amenaza vestida de atención al cliente. Subí despacio el celular y tecleé con dedos temblorosos. Alguien en mi puerta dice que es seguridad. Leonel contestó al instante. No abras. Llamo. Le escribí. ¿No quiere mostrar gafete? Un golpe más fuerte me hizo brincar. Señora, por favor, dijo. Si no abre, tendré que llamar a la policía yo mismo. Y eso le va a traer problemas innecesarios. Problemas a mí, no a él. Tecleé otra vez. Me está presionando. La respuesta de Leonel llegó volando. Pónmelo en altavoz. Tú no hables. Obedecí. Su voz salió firme y baja. Karina, no le hables más. Estoy marcando ahora mismo a la policía de la Ciudad de México. Aléjate de la puerta. Quité el altavoz y retrocedí. Otro golpe, más fuerte. Señora, última oportunidad, dijo el hombre. Abra o esto se pone peor. No contesté. Probó la perilla. El metal chocó contra el pestillo. Un sonido casi curioso, como probando. Señora, ya no había ni rastro de cortesía. Abra la puerta. El celular vibró con llamada de Leonel. Contesté en susurro. Los patrulleros ya van en camino. Dijo, quédate atrás. No le digas ni una palabra. Ese no es de seguridad. Los golpes pararon. Por un momento no hubo nada. Luego un roce suave, el peso alejándose de mi puerta. Pasos que se perdían por el pasillo. Lentos pero controlados. Miré la puerta. La respiración corta. Leonel se quedó en la línea. La policía llega en minutos, dijo. Silencio total. Asentí aunque no me viera, apretando el celular con las dos manos mientras los pasos se desvanecían en el corredor. La puerta que no cedió. Los pasos se fueron, pero el silencio que dejaron se sentía mal.
No era alivio de quien desiste, era la pausa de quien cambia de estrategia. Me quedé en medio del cuarto, el celular pegado a la oreja. La voz de Leonel seguía firme. Me quedo en la línea, dijo. Los oficiales ya saben tu número de cuarto. Leonel, susurré. Acaba de estar aquí afuera. Lo sé. Por eso no vas a abrir esa maldita puerta. Un sonido cortó sus palabras, un roce metálico leve. Justo en la chapa. Me giré. Se me erizó la nuca. Volvió, dije. Están haciendo algo en el cerrojo. Leonel maldijo bajito. Busca algo pesado y mételo entre la puerta y tú. Ya, una silla. Lo que sea. Muévete. Karina. El cuerpo por fin obedeció. Arrastré la silla del escritorio por la alfombra. Las patas chillaron suave y la encajé bajo la perilla, inclinándola para que el respaldo empujara fuerte contra la puerta. El roce se hizo más decidido. Metal contra metal. Clic. Otro clic. Estaba forzando la chapa como quien ya lo ha hecho antes. Los hombros me dolían mientras arrastraba la segunda silla. Por si acaso, pero no había dónde encajarla. La dejé a un lado y agarré la lámpara de la mesita. Era más pesada de lo que parecía. Metal macizo bajo una pantalla barata. La voz de Leonel se agudizó. «Háblame. ¿Qué hace ahora? Está ganzueando», dije. «O como se llame. Tú mantén la cadena y el pestillo. Esa cadena puede ser la diferencia». La camarita del escritorio pitó otra vez movimiento. En la pantalla del celular seguía abierta la transmisión en vivo, mi puerta llenando el cuadro. El metal temblando apenas mientras él trabajaba. Ajusté el agarre de la lámpara. Las manos me sudaban. Una risita baja se coló por la puerta. Luego su voz, cerca y tranquila. «Está sola», murmuró. «Casi no lo pesco. Es vieja. Esto no debería ser tan difícil». La rabia me cortó el miedo como cuchillo caliente. La arrogancia en su voz. Reducirme a un problema con edad y nada más. Despertó algo terco que llevaba dentro mucho antes de que me salieran canas. La chapa hizo clic. La perilla giró despacio. Luego topó con el pestillo. La sacudió, probando. Luego un traqueteo más fuerte cuando empujó todo su peso una vez. El marco tembló. Karina dijo: «Leonel, pégate a la pared junto a la puerta. No enfrente. Si la revienta, no quieres estar ahí». Me deslicé de lado. La espalda contra la pared, la lámpara en alto. El corazón me retumbaba en los oídos. Afuera, lejano, se oía el lamento de las sirenas. La noche del centro por fin respondía. Él también las oyó. Gruñó algo. Luego se lanzó de hombro con más fuerza. La cadena se tensó. El metal chilló. La madera alrededor del cerrojo crujió un poquito. «Jadee, esa cadena está aguantando», dijo Leonel, la voz cortada. «Quédate donde estás». El hombre se lanzó otra vez. Esta vez, la parte de arriba de la puerta se hundió unos centímetros. Lo suficiente para que viera sus dedos asomándose por la rendija, estirándose hacia la cadena. Los agarró, los nudillos blancos, forzando. La adrenalina me recorrió entera. Avancé lo justo y descargué el golpe. La lámpara le dio en el antebrazo con un crujido asqueroso. Gritó un grito crudo, furioso, y sacó el brazo tan rápido que la puerta rebotó contra el marco. «Vieja Ji», escupió. La voz quebrándose en una maldición que no alcancé a oír completa. Pateó la puerta una, 2 veces, haciendo temblar la cadena. Pero resistió. Las sirenas ya se oían fuertes, cerca, rebotando en los edificios. Gritos lejanos, órdenes lanzadas a la noche. Él las oyó clarito. Su siguiente maldición fue aguda y asustada. Sus pasos tronaron alejándose. Rápidos esta vez, rumbo a la escalera. Me quedé ahí, la espalda pegada a la pared.
la lámpara todavía en alto, respirando en jadeos cortos y duros mientras la madera del cerrojo crujía y se acomodaba, rojo y azul en la ventana. Mucho rato después de que sus pasos se perdieran, no me pude mover, la espalda contra la pared, la lámpara arriba del hombro, el brazo ardiéndome del golpe. El marco roto crujía suave, acomodándose como huesos viejos. La voz de Leonel seguía en el teléfono. Débil y urgente. Karina, háblame. Se fue, tragué. La garganta seca. Corrió. Por el pasillo. Hacia la escalera. Afuera las sirenas ya no estaban lejos. Subían y bajaban en oleadas que rebotaban en los edificios, llenando la noche con un sonido que me aflojó las rodillas. Tú aguanta, dijo Leonel. Ya están ahí los oficiales. No abras a nadie hasta que te muestren gafete por la mirilla. ¿Entendiste? Entendido. Ahora se oía ruido en el pasillo. Botas pesadas subiendo la escalera. Voces por radio. Órdenes rápidas dando números de cuarto. Policía de la Ciudad de México, gritó alguien. Quédense dentro de sus habitaciones. La lámpara empezó a resbalarme de las manos. La bajé despacio y la dejé en la cama. Los dedos palpitando. Los hombros me dolían. Las muñecas tensas. Pero nada roto. Me obligué a mover las piernas y me agaché junto a la cama. El celular todavía en la mano. Quedándome abajo como Leonel les enseñó de niños a los suyos. Por la rendija de abajo de la puerta pasaban sombras rápidas. Otro grito más lejos. Luego el sonido inconfundible de alguien siendo puesto contra el piso. Un forcejeo corto. Una maldición. Metal chocando. Parece que agarraron a uno. Murmuró Leonel. Tú quédate donde estás. Asentí aunque no me viera. Respiraba en bocanadas cortas. Por la ventana entraban destellos por las persianas rojo. Azul. Rojo otra vez. Pintando rayas delgadas en la alfombra. La colcha. Mis manos temblorosas. El centro de la Ciudad de México, que al llegar me había parecido tan común. Ahora era el fondo de algo para lo que todavía no tenía palabras. Alguien golpeó mi puerta. No los golpes furiosos de antes, sino firmes, oficiales. Policía de la Ciudad de México, llamó una voz masculina. Señora, necesitamos revisar que esté bien. Puede contestar. Me quedé helada otra vez. La voz de Leonel se agudizó. Pídele el gafete. Por la mirilla. No te saltes ese paso. Me levanté despacio. Todos los músculos rígidos. Y me acerqué. Las rodillas me temblaban más de lo que quería admitir. Los escucho, dije, forzando la voz. Enséñenme su gafete por la mirilla. Pausa breve, respetuosa. Luego el roce metálico de alguien acomodándose. Señora, ya lo estoy levantando, dijo el hombre. Soy el oficial Miguel Torres, policía de la Ciudad de México. Vengo con 2 compañeros más. Pegué el ojo. Un gafete redondo llenó la vista. Firme y cerca. Más allá. En una franja angosta. Uniformes oscuros. Cables de radio en los hombros. El bulto inconfundible de los chalecos. Ni gorra, ni chamarra casual. Respiré hondo. Va, dije. Ya abro. El pestillo giró tieso. Como si ya no confiara en nadie. Deslicé la cadena con dedos temblorosos y abrí apenas lo suficiente para verlos bien. 3 oficiales. Uno un poco mayor que los otros. La expresión calma pero alerta. Miró la madera astillada alrededor del cerrojo. La silla todavía encajada bajo la perilla. Y apretó la mandíbula. Señora Morales. Sí, la voz me salió finita. Oficial Torres, dijo. ¿Está herida? No creo, respondí. Solo... Muy sacudida. Asintió una vez y entró despacio, haciendo señas a sus compañeros de esperar junto a la puerta. Tenemos a un sospechoso detenido en este piso, dijo.
Necesitamos confirmar qué pasó aquí adentro. Miró la lámpara en la cama y luego a mí. Eso fue lo que usó. Una risa rara se me atoró en el pecho. No tenía otra cosa. Una esquina de su boca se levantó. Casi sonrisa. Hizo más que la mayoría. Su radio crepitó. Una voz de mujer confirmó que otro oficial bajaba por la escalera a un hombre sangrando y esposado. Herida en el brazo, dijo ella, probablemente por impacto. No deja de maldecir a una vieja con lámpara. El oficial Torres me miró otra vez. Supongo que la vieja es usted. Me agarré del borde del buró para no tambalearme. Ahora que el peligro había pasado, las manos me temblaban fuerte. La adrenalina me había llevado hasta el golpe. El bajón era como caer de golpe en un elevador. Mis ojos se posaron en la camarita que seguía en el escritorio. Su lucecita roja parpadeando tranquila como si nada. Tengo video, dije. Creo que de todo. Desde que empezó a forzar la chapa. El oficial Torres giró hacia ella. ¿Puso una cámara? La recepcionista me dijo que lo hiciera. Expliqué. Cambió mi cuarto. Me dijo que pusiera una cámara oculta aquí. Se sorprendió de verdad. ¿La de la noche? Sí, Karen. Intercambió una mirada rápida con uno de los oficiales más jóvenes. Vamos a necesitar ese video, dijo. Puede ser justo lo que necesitábamos esta noche. Con dedos torpes desbloqueé el celular y abrí la app. La transmisión en vivo nos mostraba a todos dentro del cuarto. La puerta rota al fondo. Luces rojas y azules todavía parpadeando leves por la persiana. Corrí hacia atrás, las manos temblando, hasta que el video mostró la puerta intacta. Luego la perilla girando. La cadena tensándose. La rendija por donde metió el brazo. Mi propia voz salió débil del grabador. Un jadeo asustado. Luego el golpe sordo y brutal del metal contra hueso. No pude seguir viendo. Le pasé el celular al oficial Torres. Él lo tomó con cuidado. Vamos a sacar una copia. Dijo, hizo lo correcto, señora Morales. Se quedó adentro y peleó cuando tuvo que pelear. Miré la puerta, la madera astillada, la cadena doblada, la silla todavía encajada debajo. Ahí estaba, un poco chueca, como si al final hubiera decidido estar de mi lado y todavía se estuviera recuperando. La mano se me quedó un segundo, flotando sobre el marco roto, antes de dejarla caer. Viendo cómo sobreviví, me bajaron por el vestíbulo como si fuera de cristal. Ya había huéspedes asomándose, algunos en bata de hotel, otros en ropa arrugada de viaje, todos agarrando su curiosidad como boleto de espectáculo. El oficial Torres abrió camino con una autoridad callada que hacía que la gente se apartara sin chistar. Karen estaba detrás del mostrador hablando con otro policía. Tenía las manos apretadas alrededor de un vaso de papel. Los nudillos blancos. Cuando me vio, los ojos se le llenaron tan rápido que parecía que se iba a ahogar en ellos. Señora Morales suspiró. Usted... Sigo de pie, dije. Con eso me basta por esta noche. Soltó una risa temblorosa que terminó en tos. El oficial Torres señaló una puerta detrás del mostrador. Usaremos la oficina del gerente, dijo. El detective ya está esperando. La oficina era chica y apretada de archiveros y un escritorio viejo. La luz del techo zumbaba leve. Un hombre de civil estaba sentado frente a una laptop. Las mangas subidas, el pelo empezando a encanecer en las sienes. Levantó la vista cuando entramos. Señora Morales, dijo, poniéndose de pie. Soy el detective Luis Hernández. Lamento muchísimo lo que le tocó vivir. Gracias, respondí. Aunque las palabras se sentían chiquitas para la noche. Karen se coló detrás de nosotros y cerró la puerta. Se quedó junto a la pared, como lista para salir corriendo. El detective Hernández señaló una silla. Sí, puede sentarse. Será más fácil.
Vamos a revisar el video de su cámara. Se me revolvió el estómago. Está bien. El oficial Torres puso mi celular en el escritorio. El video ya está abierto, dijo. Lo dejamos unos 15 minutos antes del primer ruido que ella reportó. El detective conectó el celular a la laptop con un cable que sacó del bolsillo. La imagen en la pantalla saltó y luego se acomodó en la vista conocida de mi puerta desde el ángulo del escritorio. Aquí vamos, dijo suave. En unos segundos volvió el miedo. El primer fragmento mostraba la puerta quieta. El pasillo vacío. Las marcas de tiempo corrían abajo. Cada segundo recordándome que yo había estado acostada en esa cama, ignorando lo cerca que ya estaba el peligro. Ahí, dijo Torres bajito. Mire la perilla. Se movió apenas, lo justo para notarlo si buscabas. El detective retrocedió unos segundos y lo puso cuadro por cuadro. Probando si estaba con seguro, murmuró. Quería saber si ella lo había echado. Me vi a mí misma no aparecer. Mi cuerpo dormido fuera de cuadro, ignorando el giro pequeño y deliberado, a centímetros de distancia. El video avanzó. La puerta tembló leve cuando empujó más fuerte. La cadena aún no cedía. El pestillo aguantaba. «¡Espera!», dijo Hernández. Amplió la esquina inferior derecha donde una sombra cruzó el pasillo. «¡Retrocede!». Rebobinó y congeló cuando una mano se coló brevemente cerca del lado de la cadena, bajo la luz granulosa. Aún se veía el brillo rectangular entre los dedos. «Eso no es tarjeta de huésped normal», dijo Torres. «Parece llave maestra». Hernández frunció el ceño. «De las que usa el personal para abrir todo», señaló una mancha en la muñeca. «Amplía ahí». La imagen se pixeló al agrandar, pero salió un patrón, líneas de tinta desvaídas, curvas y rotas, como resto de un tatuaje de muchos años. «Muñeca izquierda», dijo el detective. «Que los oficiales revisen». Karen soltó un sonido chiquito, casi un gemido. Todos volteamos. «Lo he oído», susurró. Esa voz... Ya había estado en el vestíbulo antes. La atención de Hernández se agudizó. «¿Estás segura?», asintió, temblando. El mes pasado usó otro nombre. Preguntó cosas raras sobre check-ins tardíos. ¿Qué cuartos tenían gente viajando sola? Le dije a mi jefe, pero dijo que me estaba imaginando cosas. La vergüenza le quemaba en la cara. La mandíbula de Hernández se tensó. «Volvemos a eso después. Primero terminemos esto». Le dio play otra vez. En la pantalla la puerta tembló más fuerte. La perilla se sacudía mientras el hombre echaba el hombro. La cadena se tensaba. La madera se hundía. El sonido de cada golpe me hacía brincar en tiempo real, aunque ya había pasado. Luego apareció la rendija, un triángulo oscuro donde la puerta se dobló hacia adentro. Mi voz salió por los altavoces. Un ruido crudo que no reconocí hasta que lo hice. Desde dentro del cuarto, mi propia silueta entró en cuadro. Apenas un pedazo de brazo sosteniendo la lámpara. La imagen captó el temblor de mi agarre, la rigidez de mis hombros. Me veía más vieja en la pantalla de lo que me había permitido sentir nunca. Chiquita y terca y terriblemente frágil. «Ahí está», dijo Torres bajito. El brazo se metió por la rendija. La muñeca pálida con el tatuaje desvaído forzando hacia la cadena. En ese instante su cara se coló a medias. Lo suficiente. Barba de 2 días. Una cicatriz pequeña en el pómulo. Ojos entrecerrados de rabia concentrada. Karen se tapó la boca. «Es él», sollozó. «El mismo hombre. Los mismos ojos». La lámpara bajó. En el video el golpe sonó sordo y pesado, pero en mi pecho retumbó como disparo. Su grito llenó la oficinita, seguido de sus maldiciones y el trueno de sus pasos huyendo. La imagen se calmó otra vez. La puerta rebotó a su lugar, temblando. La cadena, doblada pero entera,
Colgaba como medalla que nadie esperaba que ganara. Me quedé mirando a la mujer del video que se salía del cuadro. La coronilla gris apenas visible mientras se hundía al piso. Se sentía como ver a otra persona. Alguien que quizá conocí hace mucho y perdí de vista. Una mujer que no quiso ser heroína, solo seguir viva. Hernández pausó el video y giró un poco la pantalla, dándome un pedacito de privacidad. «Vamos a guardar copia para evidencia», dijo suave. «No tendrá que verlo otra vez, salvo que el juzgado lo pida». «Ya lo vi una vez dentro de mi cabeza», dije. La voz sonaba lejana. Torres apoyó la mano en el respaldo de la silla. «Esto no es que usted sea exagerada, señora Morales. Esto es prueba de todo lo que sintió». Karen habló. La voz insegura pero más firme que antes. «Lo siento tanto», dijo. Sabía que algo andaba mal con sus preguntas. Lo sabía, y nadie me hizo caso. Esta noche ya no pude hacerme la desentendida. La miré. «Tú cambiaste mi cuarto. Me dijiste que pusiera esa cámara. Hiciste más de lo que la mayoría habría hecho», negó con la cabeza. «Los ojos brillosos. Hice lo que debí hacer la vez pasada. El detective recogió mi celular y me lo devolvió. Por esta noche», dijo, «usted hizo lo que tenía que hacer para seguir viva. Y ella hizo lo que tenía que hacer para que al fin la escucharan. Del resto nos encargamos nosotros». Sus palabras no borraron la imagen de la pantalla, pero se acomodaron hondo bajo el temblor, como un peso que me sostuvo en la silla lo suficiente para volver a respirar. La segunda oportunidad de Karen. En cuanto los detectives cerraron la puerta, el cuartito se encogió. Ya no quedaba nadie más que Karen y yo. Y un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Ella seguía pegada a la pared, retorciendo la orilla de la manga del uniforme como si quisiera arrancársela. Los ojos los tenía clavados en el piso, como si mirarme le doliera. «Karen», dije bajito. «Ven, siéntate conmigo, por favor». Al principio negó con la cabeza, rápido, casi con miedo, pero al final cruzó el cuarto despacito y se sentó frente a mí. Se quedó tiesa, los hombros arriba, como esperando que le cayera el mundo encima. «Debí advertirte desde antes», soltó de pronto. La voz ronca, no en el mostrador, no cuando él ya estaba aquí dentro del hotel. Debí hacer algo, cualquier cosa. En el momento mismo en que vi tu nombre duplicado en el sistema, te puse en peligro por cobarde. Actuaste cuando más importaba. Repetí, pero esta vez ella no me dejó seguir. No. Karina, tú no entiendes». Se le quebró la voz y se tapó la boca un segundo, como si las palabras le quemaran. «Esto ya pasó. Exacto así. Hace 1 año y 3 meses. El aire se me fue de los pulmones. Se frotó las manos, nerviosa, como si quisiera borrar algo que tenía pegado en la piel. Se llamaba Daniela. Dijo al fin, tan bajo que casi no la oí. 22 años. Venía de Guadalajara, sola, a un congreso de diseño. Llegó tarde, como tú, con el vuelo retrasado. Yo la registré. Me sonrió. Tenía una sonrisa enorme, de esas que iluminan todo. Me dijo, «Gracias, Karen», con mi nombre y todo. Porque él lo leyó en el gafete. Karen tragó saliva. Los ojos se le habían puesto vidriosos. A las 12:30 llamó. Estaba asustada. Me dijo que alguien no dejaba de probar la perilla. Subí corriendo, pero el pasillo estaba vacío. Toqué su puerta. Le dije que todo estaba bien, que a veces los huéspedes de al lado se equivocan de cuarto. Ella me creyó. Me creyó porque yo le dije que estaba segura. Una lágrima le rodó por la mejilla. 2 días después su cuarto estaba vacío. La maleta seguía ahí, abierta, con una blusa rosa encima de la cama. La blusa rosa que llevaba puesta cuando se registró. Se le escapó un sollozo que intentó ahogar con la mano. Los papás llegaron 3 días después. La mamá traía una foto de Daniela en el celular.
la misma sonrisa enorme. Me preguntaron si la había visto, si había dicho algo raro. Yo les dije que sí, que había llamado, que tenía miedo, pero que mi jefe me dijo que no armara escándalo. La mamá me miró como si yo la hubiera matado con mis propias manos. Karen se cubrió la cara. Los hombros le temblaban tanto que la silla crujía. Desde esa noche cargo su foto en el celular, susurró entre los dedos. Cada turno la miro antes de empezar, para que no se me olvide, para que no vuelva a pasar. Pero pasó otra vez, y otra, y otra, y yo seguía callada porque nadie me creía, porque me decían que exageraba, que los turnos de noche nos hacen ver fantasmas. Se quitó las manos de la cara y me miró por primera vez. Tenía los ojos hinchados, rojos, pero había algo firme debajo. Cuando vi tu nombre duplicado esta noche, sentí lo mismo que con Daniela. El mismo frío en la panza, el mismo hombre rondando el vestíbulo con la misma excusa tonta. Y esta vez no me quedé callada. Cambié tu cuarto aunque sabía que me podían correr. Te dije lo de la cámara aunque sabía que podías pensar que estaba loca, porque si volvía él a fallarle a alguien, ya no iba a poder vivir conmigo misma. Se hizo un silencio tan grande que se oía el zumbido de la luz del techo. Entonces Karen metió la mano al bolsillo del chaleco del uniforme y sacó su celular. Lo desbloqueó con dedos temblorosos y me lo pasó. En la pantalla estaba Daniela. 22 años. Pelo negro largo. Sonrisa que ocupaba toda la foto. Debajo, la fecha 11 de marzo del año pasado. Esta era ella. Dijo con la voz rota. Ya no quiero cargar sola su foto. Ya no puedo. Tomé el celular. Sentí que me pesaba 1 tonelada. Acaricié la pantalla con el pulgar, como si pudiera tocarle la mejilla y a esa muchacha que nunca conocí. Karen, empecé, pero no me salió nada más. Ella se inclinó hacia adelante y por fin dejó que las lágrimas cayeran sin control. Necesitaba salvar a alguien, sollozó. Aunque fuera una sola vez, necesitaba que esta noche terminara distinto. Me levanté, rodeé la mesita y la abracé. Ella se aferró a mí como si se estuviera ahogando. Sentí sus lágrimas calientes en mi cuello, sus hombros sacudiéndose contra mi pecho. La abracé más fuerte, como si pudiera devolverle los meses de culpa que había cargado sola. No fue tu culpa, le repetí al oído. Una y otra vez. Tú eras la única que escuchaba, la única que sentía. Los demás cerraron los ojos. No tú. Se quedó así un rato largo, llorando todo lo que no había llorado en 1 año. Yo la mecía despacito, como mecía tiramisijos cuando eran pequeños y tenían pesadillas. Cuando al fin se calmó un poco, se separó apenas y se limpió la cara con la manga. Mañana voy a contar todo, dijo. La voz más firme, con nombres, fechas, lo que sea. Ya no me importa si me despiden. Daniela se merece que alguien hable por ella. Asentí, con la garganta cerrada. Y yo voy a llevar su historia a los talleres, le prometí. Cada vez que hable de esa noche, voy a decir su nombre. Para que nadie la olvide, para que sepas que no estás sola cargándola. Karen me miró, por primera vez desde que la conocí. Sonrió de verdad. Una sonrisa chiquita, cansada, pero real. Gracias, susurró. Gracias por dejarme salvarte. Le apreté las manos. Tú no solo me salvaste a mí, le dije, te salvaste a ti misma. Y a Daniela también. Aunque ya no esté aquí, porque ahora su historia va a ayudar a que no le pase a ninguna otra muchacha. Karen respiró hondo, como si por primera vez en 1 año le entrara aire de verdad. Luego se quitó el gafete del hotel. Lo miró un segundo y lo dejó sobre la mesa. El plástico sonó seco contra la madera. Se acabó, dijo. Esta noche terminó algo muy feo. Y empezó algo distinto. Yo seguí sosteniendo sus manos. Afuera.
Las luces rojas y azules ya se habían ido. Pero dentro de esa oficina chiquita, dos mujeres que el miedo había unido acabábamos de encontrar, entre lágrimas y abrazos, la manera de seguir adelante juntas. El patrón debajo de la alfombra. El detective Hernández regresó con una carpeta bajo el brazo. De esas que pesan más de lo que el papel debería permitir. La puso en la mesa entre nosotros y se sentó frente a mí. Karen se quedó junto a la pared, los brazos cruzados sobre sí misma, escuchando sin hablar. «Tenemos suficiente para avanzar esta noche», dijo Hernández, «pero necesitas entender el panorama completo». El pulso me dio un golpe bajo y fuerte. El oficial Torres cerró la puerta. «Esto no fue un ataque aislado», agregó. «Lo que le pasó a usted encaja en un patrón que hemos estado tratando de comprobar». «¿Patrón?», pregunté. Hernández asintió y abrió la carpeta. Adentro había reportes impresos engrapados, fechas, nombres, ciudades repartidas por varios estados. Creemos que una red pequeña y organizada ha estado operando en varias ciudades los últimos 2 años, sobre todo cerca de aeropuertos, terminales de camiones y centros de conexión grandes. Ciudad de México, cruce de caminos. Claro que tenía sentido. Buscan perfiles específicos de viajeros, siguió. Mujeres que se registran solas, llegadas tardías, cuando el vestíbulo está vacío. Personas mayores, sobre todo. Sus ojos se cruzaron con los míos, sin mala leche, pero directos. Gente que creen que va a dudar, que va a confiar en la autoridad o que va a reaccionar lento. Apreté las manos debajo de la mesa. La voz de Karen salió suave desde el rincón. «El hombre de esta noche», preguntó qué cuartos tenían mujeres viajando solas. Ahora lo recuerdo. Se hizo el chistoso. Hernández le dio un asentimiento breve. «Encaja. Usan datos robados de páginas de reservaciones. A veces manipulan las reservas en línea y crean duplicados. Como en su caso, señora Morales. Alguien se registró con su nombre antes para tener acceso a su cuarto, antes de que usted llegara. Se me apretó el estómago. Entonces nunca fue personal contra mí. No dijo Torres. Fue oportunidad. Un perfil que siguen». Hernández tocó una foto vigilancia granulosa de un pasillo de otros ese hotel. Usan llaves maestras conseguidas por empleados comprometidos. O se hacen pasar por mantenimiento o seguridad. Saben cuándo acercarse a un cuarto según los puntos ciegos de las cámaras. Volteó otra hoja. En algunas ciudades tenían cómplices dentro del personal. En otras, como aquí, trabajaban rodeándolos. «¿Y la camioneta de anoche afuera?», pregunté bajito. «Era real», dijo. «Uno de los vehículos que han usado antes. La identificamos de otro caso». El peso de sus palabras se acomodó lento, quitándome la idea a la que me había aferrado, que quizá esto había sido una maldita casualidad dirigida solo a mí. Torres se inclinó un poco. «Su video es el más claro que hemos tenido nunca. Tenemos cara, hora exacta, la llave maestra visible, el tatuaje que podemos cotejar. Este es el rompimiento que necesitábamos». Karen parpadeó fuerte, las lágrimas brillando. Si hubiera hecho caso el año pasado, Hernández la detuvo con tono suave pero firme. «Esta noche hiciste caso. Eso es lo que cuenta ahora». Asentí, aunque el aire se sentía espeso en mis pulmones. «No fui la primera», no dijo Hernández. «Pero gracias a su evidencia, podemos asegurarnos de que sea de las últimas». El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno, dolido, atravesado por las historias de mujeres cuyos nombres no estaban en este cuarto, pero flotaban en sus esquinas. Exhalé despacio. La verdad, jalándome por dentro, no me habían elegido. Me habían clasificado. ¿Y si no me hubiera presentado cuando lo hice?
Si Karen no hubiera reconocido el peligro, se lo habrían hecho a alguien más sin pensarlo 2 veces. Regreso a casa con demasiados cerrojos. De vuelta en Oaxaca. La forma conocida de mi casita de adobe debería haberme consolado. En cambio, en cuanto crucé la puerta, cerré 2 veces. Luego revisé las ventanas. Luego las revisé otra vez. El ritual nació del instinto, no de la lógica. Dejé la maleta junto a la entrada y me quedé con los zapatos puestos. Hasta el silencio se sentía distinto, más delgado, estirado. Un camión de reparto retumbó en la calle y mi cuerpo brincó antes de que pudiera controlarlo. Esa primera noche dejé encendida la luz del pasillo, luego la de la cocina, luego la lámpara chica de la sala. Las sombras se habían vuelto algo que manejar, no ignorar. Al día siguiente llamó Gabriel. «Mamá, después de todo lo que pasó, quizá deberías descansar un rato de viajar». Apoyé la palma en la mesa fría. «No voy a dejar de vivir mi vida». «No digo para siempre», dijo suave. «Solo hasta que te sientas segura otra vez. No sé cuándo va a ser eso». Hubo un silencio pesado de miedos que ninguno quería decir en voz alta. Más tarde llamó también mi hija Isabel. «Mamá, podrías quedarte conmigo un tiempo», dijo. «No deberías estar sola». «Estoy bien», le dije, aunque la voz se me quebró. «Solo necesito tiempo». «No suenas bien. No voy a renunciar a mi casa». Suspiró suave, sin querer presionar, pero queriendo protegerme. «Solo prométeme que nos dirás si necesitas algo». Después de las llamadas me quedé sentada en el sillón, el celular en las piernas, mirando la luz que se derramaba en el piso. Me sentía más vieja no en los huesos, sino en cómo el miedo se me había pegado como una capa extra de piel. Pero también sentía algo terco creciendo debajo. Había sobrevivido porque escuché, porque peleé, porque me negué a que me trataran de frágil. No iba a achicar mi mundo ahora, aunque revisara los cerrojos 2 veces antes de dormir. Convertir el miedo en advertencia. 3 días después de volver a Oaxaca, Leonel me llamó. «Hermana, hay un grupo aquí en la ciudad. Mujeres que enseñan a mujeres seguridad en viajes. Cómo proteger tus datos. Cómo no ser presa fácil. Necesitan escuchar a alguien que lo vivió de verdad. Necesitan escucharte a ti». «Ya no soy maestra», dije, casi por reflejo. «Fuiste maestra 34 años», respondió él. «Y sobreviviste a algo que la mayoría ni siquiera puede imaginar. No es una petición, Karina. Es una necesidad». Colgué con el estómago revuelto. El miedo seguía viviendo en mi casa. Cada noche encendía todas las luces. Cada ruido de la calle me ponía en alerta, pero el miedo también pesaba, como una piedra que ya no quería cargar sola. El miércoles llegué al centro comunitario 20 minutos antes. El edificio era sencillo, de adobe pintado de blanco, con un letrero de madera que decía «Mujeres en movimiento». Me quedé parada afuera, con la mano en la puerta, sintiendo que las piernas no me respondían. Pensé en dar la vuelta, en inventar una excusa, en seguir escondiéndome detrás de mis cerrojos. Entonces vi a una muchacha joven, como de 25 años, entrar con la cabeza baja y una mochila apretada contra el pecho. Algo en su forma de caminar, encogida, como pidiendo permiso al mundo. Me detuvo. Respiré hondo y empujé la puerta. La sala era grande y luminosa. Había unas 40 sillas plegables formando un círculo amplio. Ya estaban casi todas ocupadas. Había mujeres de todas las edades adolescentes con el pelo teñido, mamás con niños en brazos, señoras de mi edad con canas y bastón, una enfermera todavía con la bata del hospital. Todas charlaban bajito. Pero cuando me vieron entrar se hizo un silencio curioso, respetuoso. Una mujer de unos 50 años, cabello corto y ojos vivos. Se acercó. «Tú debes ser Karina. Soy Daría».
Gracias por venir. De verdad. Me dio un abrazo rápido, de esos que no piden permiso, pero reconfortan. Me llevó hasta una silla dentro del círculo, justo al frente. Cuando quieras, dijo, sin prisa. Aquí estamos para escuchar. Me senté. Las manos me sudaban. Miré a mi alrededor y de pronto sentí que no podía, que si abría la boca ibas a romperme en 1000 pedazos delante de todas. Cerré los ojos un segundo. Pensé en Daniela, en su blusa rosa sobre la cama vacía. Pensé en Karen llorando en aquella oficina. Pensé en la cadena temblando, mientras un hombre empujaba mi puerta. Abrí los ojos y empecé. Buenas tardes. Me llamo Karina Morales. Tengo 66 años. Y hace menos de un mes, un hombre intentó matarme en un hotel de la Ciudad de México. El silencio se hizo tan grande que se podía escuchar el latido de mi propio corazón. Conté todo. El vuelo retrasado, la cara pálida de Karen en el mostrador, la llave que deslizó en mi mano como quien pasa una nota prohibida, la cámara de juguete que salvó mi vida, el hombre de la gorra en el vestíbulo, el susurro bajo la puerta, los gritos de la mujer que arrastraron por el pasillo, la lámpara que descargué con toda el alma cuando su brazo se coló por la rendija. Cuando llegué a la parte donde él murmuró, «Está sola, es vieja», varias mujeres apretaron los labios. Una muchacha del fondo se cubrió la boca. Y entonces dije su nombre, Karen, la recepcionista. Me salvó porque no pudo salvar a otra muchacha hace un año. Se llamaba Daniela. Tenía 22 años. Llegó con una sonrisa enorme y una blusa rosa. 2 días después desapareció. Desde entonces, Karen carga su foto en el celular para no olvidarla y para no volver a callar. Una señora mayor, de bastón y moño blanco. Soltó un sollozo bajito. La muchacha de la mochila empezó a llorar sin disimulo. Los hombros sacudiéndose. Terminé con la voz temblorosa. No vine a contarles una historia de terror. Vine a decirles que el miedo no tiene por qué ganar, que una cámara de 500 pesos, una cadena vieja y una lámpara rota pueden ser más fuertes que toda la rabia de un hombre, que escuchar nuestras corazonadas puede salvar vidas, que ninguna de nosotras tiene que abrir esa puerta. Cuando terminé, nadie aplaudió, nadie habló, solo se oyó el llanto contenido de varias mujeres. Entonces la muchacha de la mochila se levantó. Tenía los ojos hinchados y la cara llena de lágrimas. Hace 2 meses dijo con la voz rota. Me pasó algo parecido en un hotel de Cancún. Alguien probó la perilla toda la noche. Llamé al mostrador y me dijeron que era mi imaginación. No le conté a nadie, ni a mi mamá. Me daba vergüenza. Pensé que había sido mi culpa por viajar sola. Se le quebró la voz y no pudo seguir. 2 mujeres que estaban a su lado la abrazaron. Luego otra se levantó. Y otra. En menos de 1 minuto más de la mitad estaban de pie. Llorando, abrazándose, compartiendo pedazos de historias que nunca ya a mí se habían dicho en voz alta. Daría se acercó y me tomó la mano. Karina, hoy no viniste a recibir ayuda. Viniste a darla. Y acabas de salvar a muchas más de las que imaginas. Yo también lloraba. No me había dado cuenta hasta ese momento. Una señora mayor, la del moño blanco, se acercó cojeando y me tomó las 2 manos. Gracias. Hija, dijo, gracias por decirnos que a nuestra edad todavía servimos para algo más que estorbar. Después vinieron todas, una por una. Algunas solo me abrazaron. Otras me susurraron su propia historia al oído. Una me pidió que repitiera el nombre de Daniela, como quien guarda un tesoro. Cuando salimos al patio, ya había oscurecido. El cielo de Oaxaca estaba lleno de estrellas. Daría me acompañó hasta la puerta. ¿Volverás el próximo miércoles?, preguntó. Sonreí, con la cara todavía mojada.
todas las veces que me necesiten. Mientras caminaba a casa, sentí que la piedra que llevaba dentro se había hecho más chica. Todavía estaba ahí, pero ya no pesaba tanto, porque esa noche, por primera vez, el miedo había dejado de ser solo mío. Ahora era una antorcha que podía pasar de mano en mano. Vuelvo al centro, pero distinta. Regresé a la Ciudad de México a principios de primavera. El aire tenía el mismo frío seco que recordaba. Pero ya no me cortaba solo. Me recordaba una noche que sobreviví. La ciudad parecía igual, ocupada e indiferente. Pero cada semáforo y cada sirena lejana me apretaba a un lugar dentro que todavía se encogía sin permiso. La fiscalía me pidió declarar en persona. Leonel se ofreció a subir desde Puebla, pero le dije que no. Necesitaba enfrentar esta ciudad sin que nadie me protegiera. El miedo había moldeado demasiadas semanas. Quería enfrentarlo de frente. Después de declarar, caminé al cafecito de enfrente del hotel. Lo habían renovado desde el ataque, nuevo letrero, nueva iluminación, nuevos uniformes. Pero los huesos del edificio eran los mismos. Las ventanas del tercer piso seguían brillando, igual bajo el sol de la tarde. Karen ya me esperaba en una mesa del rincón, las manos alrededor de una taza que seguro se le había olvidado tomar. Cuando me vio, la cara se le suavizó en una sonrisa que traía alivio y algo más dulce. Karina dijo, levantándose rápido. No sabía si de verdad vendrías. Te dije que sí. Respondí, abriendo los brazos. Me abrazó fuerte, más fuerte que la noche en que todo pasó. Cuando se separó, los ojos le brillaban. Pero esta vez no era miedo. Era algo más parecido al orgullo. El mes pasado agarraron al tercero, dijo. ¿Te enteraste? Sí, ayudó. Me senté frente a ella. ¿Tú cómo vas? Exhaló. Mejor. Los detectives me limpiaron. Cambiaron a la gerencia. Dijeron que yo había sido clave. Negó con la cabeza. Qué raro cómo te tratan cuando la verdad ya no se puede esconder. Te ganaste cada migaja de ese respeto. Dije. Metió la mano al bolsillo del abrigo. Hice algo para ti. Deslizó una tarjetita sobre la mesa. Escrita a mano. Sencilla. Confía en tus corazonadas. Nos salvaron a las dos. Pasé el pulgar por las letras. Karen, esto vale más de lo que crees. Tú también me enseñaste algo. Dijo bajito. Que el valor puede llegar a cualquier edad. Que no siempre es escándalo ni perfecto. A veces es solo negarte a abrir una puerta. Reí suave, sorprendida de lo cálido que se sintió. Hablamos otra hora de sus nuevas ofertas de trabajo, de mi labor con el grupo de seguridad, del camino raro y tambaleante del terror a algo parecido a la entereza. Cuando al fin salimos, el hotel de enfrente volvía a parecer cualquier negocio. Pero para mí, siempre sería un campo de batalla con las luces encendidas otra vez. Al despedirnos, Karen apretó mi mano. Espero que sepas que cambiaste algo, dijo. Para mí, para otras también. Asentí, incapaz de hablar con el nudo en la garganta. Esa tarde de regreso en Oaxaca, pegué su tarjeta junto a mi puerta, justo arriba del cerrojo que reviso cada noche. La letra era chiquita, firme, valiente. Me quedé ahí parada un buen rato todavía con miedo. Sí, pero ya no solo miedo. Ahora había espacio para algo más. Algo como fuerza. Algo como decisión.